Muy buenas noches para todos. Hacemos esta convocatoria y esta transmisión con los candidatos ante el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural para la vigencia 2026 en representación de la sociedad civil a través del programa Vigías del Patrimonio. Nos acompañan en este momento en sala 5 de los 7 candidatos que se han postulado, que han postulado su nombre, y vamos a escuchar a cada uno de ellos que nos va a contar quién es, de dónde viene y por qué quiere ser candidato o por qué se ha postulado para esta elección. Vamos a iniciar entonces con el compañero Diego Martínez Celis. Adelante, Diego. Diego, prende el micrófono, por favor. Buenas tardes para todos. Primero, pues agradecerle su asistencia y pues en especial a Juan Pablo por haber organizado este evento, que es súper clave porque pues nos abocamos a una elección de un representante y pues no nos conocemos, no sabemos quiénes son los candidatos y pues es súper importante que nos llevemos una noción más amplia para poder tomar una decisión. Entonces, de verdad les agradezco mucho eh, esta iniciativa. Bueno, soy Diego Martínez Celis, bogotano. Soy coordinador del grupo de vigías, Vigías Gestores del Patrimonio, que está conformado desde hace unos 4 años. En este momento somos 4 integrantes, pero digamos he sido vigía de patrimonio conformando otros grupos desde hace por lo menos 15 años, aquí en Cundinamarca, en Soacha, en Tenjo, en Sutatausa, en Boyacá. Hemos, pues, digamos que he hecho parte de iniciativas de conformación de grupos de vigías y he hecho parte de los propios grupos. Entonces, pues, tengo como una trayectoria larga dentro del programa. Fuera de eso, pues, también hace 2 años, en el 2024, estuve vinculado al programa directamente en el Ministerio de Cultura y pues hice parte del equipo que en ese momento estaba al frente de la coordinación del programa. Bueno, como profesional, soy diseñador gráfico, tengo una maestría en Patrimonio Cultural y Territorio y desde pues hace un poco más de 20 años trabajo en el tema del patrimonio. Todo empezó con una beca que gané la primera beca que dio el Ministerio de Cultura a proyectos de bienes inmuebles. Y en ese tiempo todavía no era ni siquiera Ministerio de Cultura, eso fue en el 97, o sea, ya pasaron casi 30 años. Y desde ahí pues estoy vinculado, digamos que me he enfocado dentro de mi desarrollo académico, pues que desde luego lo encaré porque me interesa y me apasiona el patrimonio cultural. Y en ese ejercicio, pues primero desde lo académico, fui poco a poco entrando a contextos reales de campo y encontré comunidades. Entonces, ahí fue cuando empecé también tratando de, digamos, armonizar lo académico con la realidad en los territorios. Logramos desarrollar unas metodologías participativas y pues gracias a eso, pues digamos, se consolidaron unos procesos que hoy en día ya están instituidos, por ejemplo, en el Instituto Colombiano de Antropología. Ya se tiene claro que los inventarios de patrimonio arqueológico y de arte rupestre tienen que hacerse de manera participativa, y fue como, pues, gracias a todos estos procesos. Eh, bueno, ¿qué más les cuento? Bueno, soy papá de 2 hijos y tengo un interés, pues, desde luego, pues, como todos los candidatos acá, de ser el representante de ustedes, básicamente porque estoy convencido que solo mediante un ejercicio de incidencia real en los ámbitos de la gestión del patrimonio del alto nivel, como es el Consejo Nacional de Patrimonio, es donde podemos como ciudadanos tener una posibilidad real de incidir. A mí me parece que ese consejo con 19 miembros, donde 18 son instituciones, es demasiado inequitativo. O sea, es demasiado desigual, no es representativo de una sociedad colombiana como la nuestra, que somos tan plurales, multiétnicos, multiculturales, y
y solo haya un representante de la sociedad civil. Es lo que hay y hay que aprovecharlo. Y somos los vigías los afortunados que tenemos la posibilidad de tener un representante ahí. Sé que en el pasado ya Juan Pablo, Ernesto y María Eugenia lo han hecho muy bien, siendo ellos también personas que han tenido una trayectoria, tienen unos perfiles profesionales interesantes, pero muy diversos. Los vigías somos antes que nada diversos y desde luego la exigencia y el requisito que pone el Ministerio de Cultura para ser el representante va más allá de simplemente tener una formación. Es muy claro y el ministerio lo recalca en sus requisitos que se debe tener experiencia en procesos de apropiación social del patrimonio cultural. Un minuto, gracias. Y en eso pues es donde yo entro porque creo que siendo coherente con mi trayectoria profesional y también de vida, creo que puedo hacer un muy buen papel allá en el consejo, creo que los puedo representar, porque mi propuesta básicamente es ser la voz de ustedes. Y tengo las herramientas digitales y ustedes han visto mi trayectoria en los últimos años de conformación de una red de vigías, esa es nuestra meta que venimos trabajando hace ya por lo menos 4 o 5 años, y quiero seguirla consolidando para que esa red sea la base y le dé el sustento a esta representación. Listo, Diego. Muchas gracias. Gracias. Está bien el tiempo así. Sí. Entonces, muchas gracias por tu intervención. Vamos ahora con Arnulfo Pasto. Arnulfo, por favor, enciende la camarita. Buenas tardes para todos. Primero decirles que muchas gracias por participar y muchas gracias, Juan Pablo, porque desde el momento en que me dieron este chaleco, asumí una responsabilidad y un compromiso con el patrimonio cultural de la nación y con los bienes de interés cultural de la nación. En el año 1997, siendo contratista de obras civiles y comerciante, la administración municipal me ofrece un contrato de elaborar e implementar el archivo histórico de Barranca Bermeja. Y pues no tenía ni idea de qué se trataba. Y cuando llego y encuentro una cantidad de documentos tirados en una bodega llenos de humedad, dañados, eso para mí fue fatal porque decía yo que la historia la identidad de un pueblo, cómo se estaba perdiendo en una bodega allá donde nadie le prestaba atención. Y pues me dijeron, no, son cójalos y arrúmenlos por ahí, métalos en bolsa. Y entonces no, busqué personal porque yo pues no era archivista ni tenía todo un conocimiento en eso y busqué el personal y se hizo la implementación. De ahí pues nace como esa vena de lo cultural. Después siendo comerciante, pues estoy en un bien que es catalogado patrimonio histórico y pues tuve unos inconvenientes, me sacaron del bien, no me pagaron, bueno, finalmente decidí entonces estudiar, comprarme una constitución política de Colombia, que todavía la conservo, y un código contencioso administrativo, y empecé a leer, pero para mí era difícil porque no tenía, yo no era un profesional, no era un abogado, y era difícil, y entonces acudía a donde mis amigos y amigas abogadas, y cuando tenían tiempo me hacían, me colaboraban, me ayudaban, pero llegaba un tiempo en que se molestaban. Entonces me dijo un amigo, hombre, Rodolfo, usted tiene cómo estudiar, cómo pagarse una carrera, ¿usted por qué no estudia? Y entonces decido estudiar Derecho y finalmente cuando estaba terminando la carrera, empiezo una especialización en gerencia de proyectos culturales y me graduó primero de abogado y luego a los 2 meses, en diciembre, me graduó como gerente de proyectos en la especialización de gerencia de proyectos culturales. A los 2 años hice una especialización en la Universidad de Boyacá de gestión de patrimonio cultural y el año pasado, antepasado, inicié una maestría con la Universidad de La Rioja en España de patrimonio cultural y natural. Por algunas circunstancias laborales y de
personales me tocó retirarme y estoy pensando en retomar nuevamente esa maestría. Trabajé con la Universidad La Gran Colombia. Me invitaron a ser parte en un diplomado virtual para el Consejo Distrital de Bogotá, donde tenía que hablar del Plan Especial de Manejo y Protección de Bogotá y el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá. Pues para mí fue un reto muy grande. Nunca había tenido la oportunidad de ser docente. Era virtual y pues cuando se presentan los asesores de los concejales, entonces ingeniero magíster en España, arquitecto magíster en Europa, miércoles, yo dije, ¿en qué me metí? ¿En qué estaba pensando cuando yo acepté este reto? Y le Arnulfo, un dije minuto. a la persona que me ayudó, le dije, oye, yo realmente me voy a retirar de esto porque es que aquí hay gente muy preparada. Entonces, no, ¿cómo te ocurre? Bueno, y empecé a trabajar y pues yo dije, no, no me tiene por qué dar miedo porque esto es lo mío. En esto es que yo me formé y en esto es que he sido un duro en Colombia. Entonces, sí, empezamos. No sabía que el vicerrector académico se conectaba a esas reuniones y este señor siempre estuvo pendiente no sé por qué, que entraba a a mis clases y terminaron, bueno, me pagaban muy bien. Eh, me, me, Arnulfo, ya se nos acabó el tiempo. Por respeto a los compañeros, ahorita puedes hacer una réplica con las preguntas y las intervenciones. Ya estamos en los 6 minutos. Listo. Vale, muchas gracias, Arnulfo. Vamos con Álvaro. Álvaro, porfa, enciende la camarita. Dame un segundo, te pongo aquí en pantalla antes de que arranques. Listo, Álvaro, te escuchamos. Bueno, muy buenas tardes para todos. Bueno, para mí es un honor estar seleccionado entre tantos vigías con gran experiencia como han sido el maestro Celi, el maestro Arnulfo, que hicieron una hermosa presentación. Y bueno, básicamente, ¿cómo nace todo esto? Bueno, Álvaro del Castillo es un arquitecto que un día pues lo invitaron a participar de un proyecto en Cartagena de India, en el centro de convenciones, y inicié como arquitecto residente de obra y terminé como director de interventoría. Esto es un bien de interés cultural de carácter nacional, prácticamente la segunda sede de la presidencia, porque ahí se realizan los grandes eventos de toda Colombia, el Congreso de los Petroleros, el Congreso de Turismo, el Congreso de Médicos, el Congreso de Arquitectos, de Ingenieros, en fin, de todo. Y hubo la necesidad de adecuarlo, remodelarlo, actualizarlo y hacer toda una serie de modificaciones para que estuviera en óptimas condiciones. Ahí conocí al centro histórico de Cartagena de India y a través de algunos vaquianos del territorio fui conociendo de esta hermosa ciudad y en las noches salía con los trabajadores y les presentaba toda esa hermosura, trabajadores que venían desde Barranquilla, trabajadores que venían desde Cartagena. Fueron 5 años en ese proceso. Una vez regresando a Barranquilla, un amigo sociólogo le comenta a un historiador local: conozco a una persona que se llama Álvaro del Castillo y el día que lo conozcan se van a hacer grandes amigos. Y efectivamente tenía un proyecto conocido como Navegario, que nace de la escritura de un libro sobre los orígenes de Barranquilla. Y eso nace porque se dio cuenta que el 99% de las autoridades, de los secretarios de gobierno, de las alcaldías, del departamento, desconocían el origen de la ciudad capital. Y ahí nace un proyecto muy hermoso que se llaman las rutas de aprendizaje a cielo abierto, donde contábamos y narrábamos el origen de la ciudad de Barranquilla. Hoy contamos con 24 rutas activas. Básicamente hicimos un ejercicio de apropiación social utilizando la metodología peripatética de Aristóteles y en algunos casos la mayéutica de Sócrates. Ahí inicia nuestra gran labor con estudiantes de
distintos colegios públicos distritales con universidades de arquitectura como la Corporación Universitaria de la Costa, universidades de historia como es la Universidad del Atlántico. Pero hubo la necesidad de desprenderme de ese ejercicio y me traslado desde Barranquilla a Puerto Colombia después de la pandemia y constituyo el Museo Centro Histórico de Puerto Colombia. Y hoy me consideran el pionero de la museología comunitaria en este territorio, donde vengo construyendo recorridos históricos, culturales y turísticos con la misma comunidad. Vengo haciendo un ejercicio. Bueno, ¿cuál es mi propósito o qué busco yo? Básicamente yo quiero ser la voz que fortalezca, mejor dicho, fortalecer la voz de los vigías del patrimonio en el Consejo Nacional de Patrimonio, convirtiéndola en un puente donde los territorios, las comunidades hagan parte de las decisiones y de las autoridades. Asimismo, es importante la activación efectiva de los planes de manejo de protección que hoy no están siendo bien uso y están poniendo en peligro la salvaguarda de muchos patrimonios, en el caso de Puerto Colombia, el muelle de Puerto Colombia y otras edificaciones más. Álvaro, tienes 40 segundos. Ok, y básicamente, ¿por qué me interesa? Yo pienso que creo mucho en la defensa del patrimonio y que esta debe hacerse desde los mismos territorios, construirla desde las mismas bases que son las personas que hacen parte de ellos. Ok, muy amable y gracias a todos. Vale, Álvaro, a ti, muchas gracias, muy puntual. Vamos en este momento con Jimmy. Jimmy, prende la cámara, por favor, y me das un segundo, yo te ubico antes de que empieces a transmitir. Jimmy, ya te vi, espérate un segundito, no empieces todavía para que no consumas tiempo. Listo, Jimmy, adelante. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas y todos los que nos acompañan aquí, a los vigías, a los compañeros que hacen parte hoy de este bonito proceso de escoger este representante de la sociedad civil. Mi nombre es Jimmy Fernando Lozada Paya, del municipio de La Plata, Huila. Vengo trabajando ya hace muchos años, más de 30 años, con el tema en lo cultural, en la formación artística. Y este proceso pues, nos ha servido para sensibilizar, para trabajar con niños, jóvenes, a partir de todas esas vivencias de lo cultural, de la danza, la música, el teatro. Hace más de 20 años también creamos una corporación cultural, la Corporación Cultural Covadonga, también articulando y haciendo un trabajo en red con diferentes sectores como pues, la artesanía, el tema de la orfebrería, el teatro y la música. Y a partir de eso, pues hemos hecho gestión en el municipio de La Plata a través de un festival que ya tiene más de 60 años y con el cual pues hicimos un trabajo de inventario cultural y buscamos de que pues a partir de las mismas manifestaciones y de la sociedad civil fuera el primer festival declarado en el municipio, en el departamento de Huila como Patrimonio Cultural y Material del departamento. Eso ha sido un trabajo buscando siempre articulación y ver cómo la gente se une en torno a eso. Ese ha sido como el tema fuerte mío no cultural en la danza, en lo que hemos podido compartir, esa ha sido la pasión. Y esa pasión pues, nos ha llevado a otra instancia que es estudiar referente a lo público, a lo administrativo. Soy administrador público con especialización en educación, cultura y política, en alta gerencia y con maestría en administración de empresas. Todos mis proyectos han sido siempre elaborados y los proyectos de grado encaminados al tema cultural y al tema de sensibilización a través del arte. Ese ha sido el trabajo que hemos tenido y hemos hecho acá en el municipio de La Plata y en otras regiones. Hemos tratado de articular siempre a través de ese movimiento danzario, las otras manifestaciones, articulando y viendo cómo la gente puede trabajar en red y cómo a través de la misma corporación que tenemos, hemos ayudado a que muchas otras personas se legalicen, que gestionen, que surjan. Yo creo que esa es la bonita labor que hemos tenido y por eso desde las oportunidades que he podido estar como secretario de Educación y Cultura en el municipio, en otras instancias como coordinador de los programas, en el departamento también en cierto momento apoyando temas de patrimonio, ver de que hay mucho anonimato del trabajo que hacemos como vigías, con chaleco o sin chaleco,
siempre estamos trabajando por este legado cultural que todos tenemos, desde las manifestaciones culturales, desde la arqueología, desde la antropología, de la historia, todo lo que tenemos, y que hay mucho anonimato, y ese trabajo hay que seguir fortaleciéndolo, y por eso la propuesta que hoy he planteado o que escribía dentro del día que tomamos la decisión de postularnos, es cómo visibilizar el trabajo que tenemos en las regiones, porque en todos los rincones de Colombia, y se vivió a partir de la pandemia, de poder ver todo ese surgimiento de manifestaciones que teníamos, de gente que trabajaba por el arte, y yo creo que toda esa gente hace parte de ese trabajo voluntariado de cultura, del patrimonio, del tema de poder trabajar por el arte, por hacer inclusión social a través del arte. Entonces, yo veo que a veces la centralización nos ha hecho un daño últimamente. Yo creo que he conocido experiencias muy significativas de patrimonios, de vigías que hacía 15, 20 años han hecho unos buenos trabajos, pero que hoy no se reconocen esos trabajos, que pronto se ha centralizado más el tema capital como tal. Entonces, a través de la web, entonces llenamos formatos, llenamos cosas, pero esa parte sensible de lo que se hace en las regiones se ha venido perdiendo, y yo creo que más que llegar a una mesa a tener la posibilidad de trabajar por unos directrices que tiene el Consejo de Patrimonio como asesoría, como recomendación, como aprobación de planes, yo creo que también es el espacio para llegar a sentar la voz de todos los vigías, decir, mire, en las regiones hay trabajos, en la capital hay trabajos, pero necesitamos que hoy sean visibles. ¿Y cómo hacemos esa gobernanza? Yo tengo la oportunidad de estar en lo público, y muchas veces dentro de lo público hay ese desconocimiento de ese trabajo que se hace por fuera. Entonces, ¿cómo articulamos y cómo juntamos toda esa gobernanza que se ha venido promoviendo desde el Ministerio de Cultura, desde las diferentes redes de trabajo, pero que desafortunadamente no se ve? Entonces, esa es hoy la iniciativa que tengo, seguir trabajando. Venimos haciendo un trabajo en el departamento del Huila, haciendo un acompañamiento en el tema de patrimonio cultural inmaterial. Hemos trabajado también desde las comunidades indígenas, que en un proyecto que tenemos, Danzar desde lo propio, de ver Jimmy, toda un esa minuto. que tenemos. Y entonces ese ha sido nuestro trabajo, y hoy fue la oportunidad de poder llegar a esa mesa a incidir, pero también a hacer visible el trabajo de los vigías de patrimonio con los sin chaleco. Perfecto, Jimmy. Está muy bien. Estás dentro del tiempo. Muchas gracias por tu presentación. Vamos a darle paso a Jason, al compañero Jason. Dame un segundo, Jason, antes de que arranque. Yo te pongo aquí en pantalla para la grabación. Jason, háblame un momento, que creo que tienes tu Hola, ¿me micrófono escuchan? apagado. Listo, sí, ahí te escucho. Entonces, Jason, Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Jason Castro Trujillo. Soy vigía del patrimonio del municipio del Carmen de Iboral, Antioquia. Yo soy trabajador social de la Universidad de Antioquia. Digamos que mi acercamiento a todo este proceso patrimonial y social y cultural pues inicia en función, digamos, de un acercamiento directo a lo que es el Centro de Historia del Carmen de Iboral, que ya tiene 40 años. Yo ya llevo casi 20 años dentro de ese proceso. Dentro de ese ejercicio, digamos que me vinculé al ejercicio de archivo histórico, de cátedra local, de documentación e historia local, y digamos que hay ahí unos aprendizajes muy interesantes, y digamos que en el camino, parte de la trayectoria pues, me ha permitido como tocar distintos lugares. Trabajé, por ejemplo, en la formulación de lo que fue el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, ahí todo el tema del sistema de patrimonio, por ejemplo, en términos inmuebles, también le da a uno un conocimiento y una valoración importante sobre asuntos de territorio. Trabajé en la formulación, por ejemplo, de lo que es el Plan Municipal de Cultura de nuestro municipio, que tiene vigencia justamente hasta este año. He trabajado también en la formulación de un par de políticas públicas de otros municipios, como en el municipio de Marinilla. Hasta hace poco fui director del Instituto de Cultura entre el año 2020 y 2023 aquí en el municipio del Carmen de Iboral. Y digamos que eso me permitió también impulsar y habilitar otros procesos, entre esos incluso renovar el ejercicio de vigías del patrimonio, que un poco se había disipado en el municipio y que desde 2020 viene activándose nuevamente en este nuevo grupo, que ahorita somos los vigías del patrimonio del Carmen de Iboral, que tenemos una página web que los invitamos a que la conozcan, se llama patrimoniodelcarmen.com. Ahí tenemos, digamos que muchos de los contenidos que hemos venido desarrollando.
Y digamos que para cerrar ese asunto de la experiencia, pues también tuve la oportunidad dentro de mi ejercicio como director del Instituto de Cultura de trabajar en lo que fue la formulación del Plan Especial de Salvaguardia de la Cerámica del Carmen de Iboral, como bien de patrimonio inmaterial de la nación. Digamos que tuve la fortuna de coordinar ese proceso y bueno, también fue una experiencia muy interesante en relación con el conocimiento del tema patrimonial. Bueno, para acercarme ya un poco más como al por qué quiero postular mi nombre, digamos, dentro de este ejercicio de representaciones, por lo que he encontrado alrededor, digamos, de la impresión como ciudadano que tengo del ejercicio de vigías del patrimonio. Haciendo una analogía, para mí los vigías del patrimonio funcionan como lo que le ocurre a las juntas de acción comunal en los territorios, que son como que la organización que tiene presencia en todos los entes territoriales. En este caso, los vigías terminamos siendo como los testigos, llamémoslo así, de lo que ocurre alrededor del patrimonio en cada uno de los territorios. En ese sentido, siento yo que somos la fuerza motriz en los territorios frente al diálogo crítico que tiene que ocurrir con el patrimonio. Somos la voz de lo que permite superar el asunto de lo político y trascenderlo a lo técnico también. Y me parece que ese asunto de la valoración del patrimonio es sumamente importante en los territorios y que es necesario seguir fortaleciendo. Creo en ese sentido, entonces, que claro, que nosotros como vigías, y ahorita lo mencionaba Diego, seguro no nos reconocemos todos, y lo importante, digamos, de todos estos ejercicios es encontrar mecanismos en los que nosotros como grupos tengamos un ejercicio de visibilidad, de articulación, y creo que este ejercicio de representación puede generar un asunto de fortalecimiento entre nosotros como vigías, no solo en términos de conocimiento, sino también de reconocimiento y mayormente entre nosotros mismos también, ¿cierto? Creo que este ejercicio es una oportunidad, digamos, de ampliar esos enlaces. Me parece que ese enlace del Consejo Nacional puede generar una movilidad muy interesante alrededor de la representación de los nodos a nivel departamental y municipales. Y me parece que puede generarse una dinamización distinta o seguir fortaleciendo, digamos, esa gestión técnica en lo que significan los vigías del patrimonio para el país e incluso para la discusión sobre el patrimonio a nivel nacional, que creo que necesitamos, digamos, generar un diálogo un poco más amplio alrededor de cómo gestionamos en términos territoriales el patrimonio en los territorios. En el caso concreto del Carmen de Iboral y algunos municipios que conozco y he tenido la oportunidad de trabajar, encuentro incluso que existe un gran desconocimiento en la diferenciación entre lo material, lo inmaterial y lo natural. Incluso lo natural ha sido todavía muy relegado y se ha tratado más desde el ordenamiento territorial y otro tipo de figuras. Y creo que en esta condición es importante generar como un ejercicio de representación, de forjar socialmente el ejercicio del patrimonio en las formas de hacer y sentir que hacemos nosotros como vigías del patrimonio. Entonces, en ese sentido, me parece que es importante, gracias Juan, me parece que es importante entonces seguir habilitando en los territorios ese ejercicio que como vigías del patrimonio desarrollamos desde lo emotivo, desde lo afectivo, desde lo valorativo, desde lo simbólico, que realmente es donde realmente se generan condiciones de apropiación del patrimonio. Me parece que somos un bastión sumamente estratégico para el país en relación al lenguaje del patrimonio en los entes territoriales, y creo que esa es una oportunidad que debemos potenciar estratégicamente, independientemente de quién represente este proceso, pero digamos que en función de eso me postulo como para vigorizar aún más lo que nos corresponde a nosotros como en este rol que estamos ejerciendo como vigías del patrimonio. Muchas gracias. Bueno. No se escucha, Juan Pablo. Qué pena, tenía el micrófono apagado. Muchas gracias a Jason, estuvo muy bien en el tiempo. Vamos con Magre. Magre, por favor, prende la cámara. A los que han estado levantando la manito, yo les he puesto en el chat que escriban ahí si es que quieren decir algo así rápidamente, pero todavía no vamos a interrumpir las presentaciones. Entonces vamos con Magre, por favor. Ella está por aquí conectadita, ella entró hace un rato. Activa la cámara, Magre, por favor. Ya te veo. Eh, Micrófono en orden. Listo, Magre, cuando tú quieras. Si estás hablando, Magre, no te escuchamos. No.
Tu micrófono sí aparece abierto aquí en la aplicación, pero no te escuchamos. Entonces puede ser un problema de tus audífonos. Si quieres, más bien quítatelos y hablas directamente en el celular. ¿Me escuchan? Ahí sí. Adelante, Magre. Muy bien, mi nombre es Magret, soy líder social. Trabajamos lo que es aquí en el Alto de San Lázaro, en Tunja. Trabajamos con madres comunitarias, enseñándoles el turismo con los niños. Y la idea mía de postularme es para poder darme a conocer y colaborar con lo del turismo, porque lo que es el turismo es muy bueno para las personas. Entonces, esa es la idea de nosotros. Magre, muy bien. Como de pronto tú no habías entrado cuando hicimos la explicación del programa, aún tienes tiempo si quieres contarnos un poco más quién eres, qué haces, cómo se llama tu grupo de vigías. ¿Me escuchan, su merced? Es que Sí, no sé qué ahí, pasa con el... ahí, tranquila. Dale tranquila que aún Bueno, tienes tiempo. yo me había presentado, pero no. Mi nombre es Magre Joana Ramos, de la ciudad de Tunja. La idea de nosotros venimos trabajando con el sector de la Alto San Lázaro, rescate cultural y ancestral. Aquí en el Alto San Lázaro, con madres y niños. La idea de postularme es para poder aportar y aprender. ¿Cómo se llama tu grupo, Magre? Nosotros hemos Vigías Meguala. ¿Y qué significa la palabra? Meguala es la Virgen de Chiquinquirá en lo indígena. Ok. Bueno, Magre, Es que muchas gracias. Entonces, y la traje aquí al Alto de San Lázaro, en Tunja, cuando hubo una pandemia. ok. Bueno, si quieres decir algo más y si no, ya pasamos a otra parte del programa. La idea es aportar y aprender, como te comenté. ¿Listo? Bueno, Muchísimas perfecto. gracias. Perfecto, Magre. Muchas gracias a ti. Puedes apagar ya la camarita y síguenos escuchando, porfa, porque pueden haber preguntas para ti de parte de los asistentes. Bueno, denme un minuto, por favor, antes de darle paso a quienes están levantando. Me gustaría que después de los... bueno, primero preguntar si Luis Gonzalo se encuentra en sala, que es el otro canal. Si Luis Gonzalo de pronto está en sala, puede estar con un perfil que no tiene su nombre, pero no veo a nadie con el nombre de Luis Gonzalo. Entonces, bueno, si de pronto llega, me hacen señitas para que le demos también la oportunidad a él. Me gustaría, antes de que empecemos con las preguntas, darle un minuto, dos, de pronto más, a María Eugenia, que es la consejera saliente, para que de pronto le diga a los candidatos actuales, bueno, María Eugenia, ¿cómo queda la dinámica en el Consejo? ¿En qué va? ¿Qué discusión de pronto está sobre la mesa? ¿Qué le recomiendas al candidato que quede elegido? Adelante, María. Buenas noches para todos, tardes, noches. Bueno, escuchándolos a todos, me parece que la democracia en Colombia está al orden del día. La semana que está terminando, me llegó la última acta para revisión del consejo que hubo en diciembre, en la cual se trataron varios temas y pues lógicamente se revisó y se dio aprobación. Todavía no hay próxima reunión, la que era la primera del año, que era el mes de febrero, la cancelaron y no tenemos conocimiento de que esté programada o reprogramada. La dinámica que acontece, no sé si en la época de Ernesto o tuya, pero en esta última época que yo estuve, que realmente fueron 6 meses, porque en el primer semestre del año pasado no se hizo nada, y quién sabe si este semestre, por ser el tema político, vaya a acontecer igual. El ministerio dijo simplemente que el año eran 6 reuniones y ellos hicieron 6 reuniones
de julio a diciembre, entonces se cumplió, digamos que con el compromiso. Perfecto. Hay varios temas pendientes, sin embargo, los temas los decide el ministerio y en la parte operativa siempre, pues preguntaba si en la época de tuya y de Ernesto, pero se convocaban a una, inclusive dos reuniones preparativas en las cuales los postulantes a el concepto favorable del Consejo Nacional de Patrimonio presentaban, y en la mayoría de los casos se les hacían observaciones o se les recomendaba que todavía no estaba lo suficientemente preparado el documento técnico de soporte para ser presentado, entonces que lo retiraran y que volvieran a trabajar con el Ministerio de Cultura el tipo de ajustes que debieran hacer. Okay. En este caso, no han citado para reunión Para la preparatoria. próxima. Sí, para reunión preparatoria, lo cual le da al ministerio un poco más de tiempo porque cada una de las reuniones simplemente tienen una o dos personas dentro del ministerio que puedan acompañar, si es de patrimonio inmaterial, si es mueble, si es inmueble, si es urbano o si es arquitectónico, o como pasó este semestre pasado, es que hubo unos de patrimonio inmaterial bastante novedosos, como el canto de los indígenas del Amazonas o como la construcción colectiva de teatro, que son... Listo. María. Sí, listo, eso fue todo. Sí, Entonces, para que estoy a la seamos- expectativa. Muchas gracias. Y Vale, felicitaciones a todos los postulados. a ti, querida, muchas gracias por las Bueno. recomendaciones y las noticias, para que seamos también puntuales con el tiempo todos. Entonces, estas intervenciones de preguntas o comentarios las vamos a hacer de 2 minutos. Voy en el siguiente orden, de acuerdo a como me había la mano. Yarine, Arnulfo, Ernesto, Juan y Diego Díaz. Adelante, Yarine. Si pueden prender la camarita, se nos agradece. Hola, mi gente. Aquí estoy Adelante, querida. 2 con una minutos. así como del medioevo. Bueno, mi gente, un cariño y un saludo efusivo desde la tierra de Macondo, desde la tierra de Gabriel García Márquez, que es la Trinidad de esa Sierra Nevada de Santa Marta que comprende Cesar, Guajira y Magdalena, de la cual surge un vallenato de 365 páginas, como bien lo dijo Gabriel García Márquez, el padrino de Katia González, la creadora de los Vigías de Patrimonio. Paso a contar lo siguiente y conozco, miren, estoy muy agradecida con esta oportunidad que nos dan de conocer a todos los aspirantes a ser nuestros voceros ante el Ministerio de Cultura. Y bueno, es más, antes de esto tuve la oportunidad de hablar con Diego Martínez Celis, un diseñador gráfico extraordinario, en donde le manifestaba a él con todo mi amor de la importancia de la conquista. Los encuentros de vigías de patrimonio son para reconocernos y conquistarnos desde el sentir pensar. Cuando nos vemos más allá de las pantallas, aleluya, la pandemia que nos permite reencontrarnos en estos escenarios que son como juntas directivas, pero también el contacto es importante. Para ser vigías de patrimonio y ser voceros ante el Ministerio de Cultura se necesita sentir y ser. Sentir y ser, sobre todo las regiones que estamos un poco como cansadas de esas patrias bobas que centralizan todo y que finalmente opacan la voz de lo que somos. Somos una voz muy fuerte que es la que nos hace Colombia, y más cuando se trata de patrimonio material e inmaterial. Entonces, yo que vengo de la tierra de Macondo, es más, estamos próximos a celebrar el Festival de la Leyenda Vallenata, un invento de nuestra Consuelo Araujo Noguera, ministra de Cultura, sacrificada por esa esencia de patria boba, que la sacrificamos por no prevalecer el amor antes que la discordia. Los invito un poco a que agradezcamos a Juan y a todos los que están aquí por permitirnos conocer a los candidatos, pero en especial yo voté ya.
Yo voté ya, soy una mujer come mango, porque mi tierra está llena de mango, y soy una mujer que, como le Compañera, decía se nos Diego, acabó el los tiempo, amo. ¿Ah? se nos acabó el tiempo, son dos Bueno, no minutos de importa, los amo intervención. a todos, los amo a todos. Gracias, gracias, gracias. Y que gane el mejor, pero a la final nos vemos en Pitalito. Se les quiere y se las dejo ahí. Gracias, David. Bueno, vamos con una observación, qué pena, una observación puntual. Eh, Algunos de los candidatos están pidiendo la palabra, Arnulfo, Diego Félix. Entonces, la observación puntual es, estamos en el momento de preguntas. Si hay alguna pregunta para otros de los candidatos, comentarios generales, no para activar nuevamente exposición de campaña. Antes, les vamos a dar 2 minutos a cada uno para que nos diga finalmente por qué debemos votar por usted. Entonces, en este momento vamos únicamente a hacer preguntas y comentarios frente a los candidatos. Entonces, vamos con Ernesto. Sí, nuevamente buenas noches para todos. De verdad que me siento muy contento por este espacio que se logró. De verdad que es importante conocernos. Una de las tareas fundamentales, de pronto acabo de decirlo la compañera, es que somos una gran familia. Los vigías somos una gran familia y nos toca de alguna manera, pues ya sea como esta o ya sea los encuentros que asistamos, por favor, procuremos asistir a los encuentros, como decía la compañera, porque somos en el contacto físico, nos reconocemos. Y mire que es fundamental dentro de mi tarea como consejero, encontré más de uno de los grupos que venían a presentar como postulación a ser patrimonio o como ya directamente entrar a ser declarado patrimonio o estar en la lista representativa a los vigías. Y mire que es súper importante porque uno tiene un lazo de amistad o reconocimiento de los territorios. Entonces, es algo fundamental. Me encontré con Alicia, con los compañeros del Biche, del Esgrima, los de San Andrés, las compañeras de San Andrés, los del Chocó, de diferentes grupos, los de Lejanías, los de Granada, y ellos llegan a mostrar junto con su municipio su patrimonio. Entonces, importante que nosotros nos reconozcamos como familia. La pregunta iría más para el doctor Arnulfo, que lo miré como corto. Yo a veces no recuerdo todo lo que hace el hombre. Me gustaría que nos contara acerca del procesos que él ha adelantado ya como abogado, porque a mí me asesoró en unos proyectos, en unos casos puntuales, pero él tiene algunos casos que sí valdría la pena que pronto nos pudiera contar. Gracias. Vale, Ernesto, muy bien los 2 minutos. Arnulfo se le cayó la llamada por lo que veo. En el momento que ingrese, entonces le transmitimos su pregunta para que nos la responda. Juan Pablo, discúlpeme, considero que si hay preguntas deben ser para todos los candidatos y no específicas para no darle voz especial a ninguno. No, yo estoy hablando de la parte de los abogados, de los casos que él ha llevado. Sí, Entonces, pero no sé es que sea abogado otro usted. momento, Ernesto, y esto es democrático. Le Vale, agradecería. podemos hacer una cosa muy sencilla y es que si la pregunta no es del talante de todos los candidatos, porque no todos son abogados, porque no todos hayan trabajado en el tema en particular de la pregunta, por ejemplo, voy a decir cualquier cosa, en patrimonio inmaterial, entonces lo que hacemos es que le trasladamos la pregunta al candidato a los 2 minutos que le vamos a dar al final para que exponga, o sea, que la responda en ese momento, por ejemplo. En este caso, entonces, la pregunta de Ernesto para Arnulfo sería para trasladarla a ese espacio de los 2 minutos al final. Igual aquí tomo nota, Ernesto, pues de la pregunta para que se la podamos hacer ahorita. Vamos en el orden que estaban levantados, vamos con Duván Humberto Castro. Duván, adelante. Prende la camarita, por favor, Duván. Ah, ya te veo. Adelante, Duván. Tienes micrófono apagado, Duván. O eso está activado, porque a mí me aparece que está encendido. No, no te escuchamos aún. No.
Todavía no. Aquí en sala me sale que tienes el micrófono bien, encendido, pero no te escuchamos. No, al parecer tienes una interferencia entre los audífonos, perdón, y el puerto de equipo en el que estás. No, todavía no. Hagamos una cosa, Iván. Démosle la palabra a otro compañero mientras tú solucionas allí esta dificultad. Te recomiendo que no uses los audífonos. Entonces, vamos con Diego Díaz, en el orden que estaban pidiendo la palabra adelante. Buenas noches, qué pena, estoy en un sitio como oscuro, no creo que aporte mucho el video, perdón, ¿me No hay oyen bien? problema. Sí, no hay problema, te escuchamos. Pues la pregunta en general es para todos. La verdad yo he visto mucha desarticulación entre tanto el ministerio como entre nosotros todos los vigías, y siempre ha estado en la mesa el organizarnos. Creo que digamos, las últimas dos personas que estuvieron elegidos no influyeron en la organización que se quiere hacer dentro de los vigías. Entonces, de pronto la pregunta es para todos. ¿Cómo ven ustedes eso o si no van a participar en esa cuestión? Creo que Diego Celi ya había nombrado algo, pero pues la pregunta es para todos, porque ve uno que pues tienen muy buenas ideas y todo hacia adentro del ministerio, pero digo hacia nosotros, los vigías de patrimonio, siempre nos ha faltado la parte de la organización. Digamos, eso lo he visto solo hoy, hice unas preguntas, me sacaron de un chat porque la persona con la que estaba de administrador de ese chat no la iba con uno de los candidatos y digamos de la desarticulación es muy grande. Esa es mi pregunta. ¿Qué van a hacer respecto a eso? A esa organización que no es directamente del ministerio y que también tiene que ver con los grupos que no están reconocidos con el ministerio. Listo, Diego. Tomo nota. Muchas gracias, Diego. Tomo nota de tu pregunta y las respuestas entonces ahorita cuando vayan a intervenir todos los candidatos para poder terminar de dar la palabra. Vamos con Vigías del Patrimonio. Por favor, te presentas. ¿Quién eres? Hola, buenas noches para todos. Mi nombre es Elizabeth Jiménez y soy del Carmen de Viboral. Quisiera hacerle una pregunta a todos los candidatos en términos de que, bueno, pues ya sabemos que toda la cuestión pues de la conexión entre todos los vigías es un problema pues latente y que además todos los candidatos también lo han mencionado, pero de todas formas la representación ante el Consejo Nacional es una oportunidad muy importante también para que ese representante exponga ante ese Consejo Nacional pues problemáticas alrededor del patrimonio para que sean pues escuchadas y resueltas. Entonces mi pregunta para todos los candidatos es para cada uno, ¿qué creen en este momento que es más urgente empezar a trabajar alrededor del patrimonio nacional? Es decir, cuando el que quede seleccionado, cuando empiece a asistir a estas reuniones del Consejo Nacional, ¿cuáles son, digamos que las principales problemáticas y discusiones que van a empezar a tener alrededor del patrimonio, ¿cierto? Como que cuáles son sus prioridades en este momento para que empiecen a discutirlas allá en el Consejo Nacional. Gracias. Vale, a ver, un cordial saludo. Bueno, Yarime, pregunta, por favor, porque tú ya participaste, pero adelante. Pregunta. Hola, hola. Bueno, sí, si bien ya participé, obviamente cuando uno se mete en estos escenarios de vigías de patrimonio, hay un asunto que está más allá de lo coyuntural y es un asunto de dejar huellas. Mi pregunta para todos los candidatos, indistinto de la elección que tenga uno, ya con sobradas razones y que agradezco que hayan tantos candidatos, es el por qué y el para qué quieren ser nuestros voceros.
porque es que en un asunto que es meramente una gestión de tipo voluntariado, o sea, es como un apostolado, el para qué quieren ser nuestros voceros, y eso le hago la pregunta a todos, indistinto de mi voto que ya lo hice, pero también me interesa escucharlos a todos porque hace poco le dije a uno de los candidatos que me compartió su hoja de vida, le dije, hey, aquí somos hermanos porque esto es un voluntariado. Entonces, a todos los candidatos les digo, ¿por qué y para qué quieren ser nuestros voceros ante la mesa del Ministerio de Cultura? Porque esto es un asunto demasiado serio, porque aquí nadie está, como diría uno en la costa, del cómo voy yo ahí. Aquí es un asunto de dejar unas huellas, de dejar unos legados para la generación que nos va a preceder. Los amo a todos y como les he dicho a todos, aquí somos hermanos. Entonces, ¿por qué y para qué quieren ser nuestros voceros? Es mi pregunta. Listo, querida, muy claro. Muchas gracias. María Eugenia, 2 minutos también máximo. Adelante. Ya voy contigo, Duván. Simplemente creo que soy reiterativa. La postulación que se está discutiendo hoy no es para el tema colectivo de los vigías, es para únicamente la representación ante el Consejo Nacional. El Consejo Nacional, hago nuevamente la aclaración, es una instancia de validación de las postulaciones a ser reconocidos como patrimonio de la nación. Limitado, concreto, y no hay ninguna, o por lo menos no la logré yo, ninguna posibilidad de que se hable de nada distinto de lo que llega agendado. Entonces, si bien es cierto, hoy estamos votando por un representante, nos queda pendiente toda la otra tarea, que es la que veníamos trabajando sobre la creación de las mesas, la representatividad de cada uno de los departamentos, porque igual este es un momento coyuntural, se pasó todo el año, hicimos muchas reuniones, nos conocimos muchos, nos reconocimos mucho, pero no se generen expectativas que no se van a dar. La persona que vaya allá va únicamente a emitir un concepto técnico que, como ustedes lo saben, es uno entre todo ese montón de representaciones del ministerio. Y si uno no tiene una opinión calificada, pues simplemente ni oportunidad de decir tiene. Quiero aclarar Vale, eso para que no se generen las expectativas de lo que no es. vale, María, muchas gracias. Igual antes de dar la palabra ahorita a los consejeros, yo pues haré también mi intervención de 2 minutos como primer consejero frente a todas las preguntas que se están generando y frente a lo que acabas de decir. Vamos, Duan, a ver si ahora te escuchamos. Duan, aún no te escuchamos, Duan. Bueno, te recomiendo algo, Duan, porque sigues con un problema. Ah, bueno, en ese momento tienes el micrófono apagado. Préndelo a ver si ahora funciona ya. Háblanos ahí. Ahí está prendido, hablan. No, sigues teniendo un problema de origen de audio, entonces te hago una recomendación. Escríbenos en la sala la pregunta que yo la transmito. Vale, escríbenos por favor ahí en la sala. Muchas gracias, Duan. Sebastián Rodríguez, y ya con Sebastián entonces cerramos para que podamos avanzar en el tiempo. Sebastián, adelante. No, Juan Pablo, gracias. Voy a ser muy breve, pues, y en el sentido de la intervención de María Eugenia. Hay que recordarle a los candidatos que están y a los que no están también que es una representación en el Consejo Nacional de Patrimonio y que de cierta manera los temas y todo lo que se trate allí en el orden del día de cada sesión los impone el Ministerio de Cultura. Entonces, ahí la recomendación que le hago a todos los candidatos es no generar esa expectativa en torno a algo que ya hemos venido avanzando con el tema de red. Entonces, simplemente esa claridad. Ahí voy a hacer una pregunta para todos los candidatos. Básicamente mi pregunta es, teniendo en cuenta lo que María Eugenia y yo estamos manifestando, mi pregunta es, ¿cómo puede aportar esa representación para que las decisiones que se tomen en el Consejo Nacional de Patrimonio pues tengan incidencia esa representación? Y hay una reflexión final, antes de que me acabe el tiempo. Esto es un tema porque aunque son 7 candidatos,
y la idea es que no nos esté pasando como en este momento en las elecciones de Congreso, que se pelean los unos y los otros. Ante todo, nosotros somos una familia y eso tiene que prevalecer. Entonces, armonía, compromiso, pero ante todo, honestidad y tranquilidad. Muchas gracias. Gracias a ti, Sebastián. No, no solo eso, aquí no hay ni paltamal, Sebastián. Este es un voluntariado 100%. Entonces, bueno, listo. Muchas gracias a todos los que intervinieron. Enseguida pasamos a los candidatos. Quiero hacer uso pues, de 2 minutos también para hablar un poco de las reflexiones que están en torno a las preguntas. Igual los candidatos son libres pues, de responderlas si así lo desean, pero yo quiero decirle a las primeras personas que hicieron preguntas, a Diego, a Isabel, a Karine, a, bueno, María Eugenia y Sebastián hacen unas claridades. Pues básicamente a Elizabeth, a Yanira, a María Eugenia. A la pregunta de Ernesto no, porque esa pregunta es puntual para Arnulfo, pero quiero decirle a los compañeros que tenemos un problema enorme más allá de los problemas que tiene el patrimonio, y es que precisamente la falta de articulación que tenemos como vigías del patrimonio, y articulación no me refiero a participar en grupos de WhatsApp, no, de hecho ya el ministerio tiene 4 y nosotros tenemos como 5, y ya uno no sabe ni dónde es que le escriben ni quién es que le escribe, porque ya es una locura, son demasiados grupos. El problema de articulación al que me refiero es a que el hecho precisamente de que a estas alturas todavía no estemos organizados y que es la lucha que venimos dando para que el programa se formalice, esa falta de articulación y esa falta de organización es la que nos lleva precisamente a no tener muchas claridades frente a lo que realmente es y puede hacer el representante de los vigías ante el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, que es a lo que se estaban refiriendo María Eugenia y Sebastián. Sin embargo, yo quiero hacer otras claridades. El ministerio no impone ninguna agenda, ni tampoco lo hacen los consejos departamentales, que por ahí había un compañero también hablando de que lo mismo pasaba en los consejos distritales y departamentales. A ver, la palabra imposición es la que quiero de pronto que desaprendamos un poco en este caso, porque no es que el ministerio imponga, sino que la agenda del Consejo Nacional de Patrimonio, por ende de los consejos departamentales y de los consejos distritales, está supeditada al orden de llegada y de radicado formal que los ciudadanos, las entidades públicas y las entidades privadas hagan de solicitudes al ministerio, y que sean solicitudes que tienen que pasar por el Consejo. Entonces, cuando a uno como consejero le pasa en este momento a María Eugenia, le pasa a Ernesto, me pasa a mí, le pasa a los que están en los departamentales y distritales. Cuando nos citan a una reunión y la agenda está predeterminada y uno no puede chistar la agenda en el sentido de que yo no puedo decir quiten esto y metan este que es más importante, no es porque el ministerio me la esté imponiendo, sino porque el ministerio tiene que responder a unos radicados y a unos órdenes de llegada. Entonces, en la medida en que van llegando las solicitudes, y que los grupos de investigación del ministerio también van haciendo propuestas, porque no solamente se atienden solicitudes externas, el ministerio también propone. En el ministerio hay grupos de investigación que pueden decir, venga, esto hay que organizarlo, ¿sí? Esto amerita declararlo. Entonces, el orden del día de las reuniones del Consejo, tanto ordinarias como extraordinarias, está supeditado más que a una imposición, es a una estructura orgánica que tiene que ver con los tiempos de radicados de las entidades públicas y privadas que hacen estas solicitudes. Eso es lo primero que quiero aclarar. Lo segundo que quiero aclarar, y que lo mencionó María Eugenia y lo reforzaba Sebastián, metámonos en la cabeza una cosa: por más que queramos que un candidato de los que está aquí, de los que no llegaron, de los que puede que lleguen en otros años, nos venda el cuento y la idea de que va a ser el vocero de los vigías, por más que lo hagan, por más que lo hizo María Eugenia, que lo hizo Ernesto y que lo hice yo, porque finalmente el decreto 2358 quedó mal formulado en estos términos, no es para eso que estamos allá. Es muy importante con eso. No es para eso que estamos allá. Que nosotros hayamos vendido la idea, porque es una idea que vendimos desde la primer consejería en el 2019, de que estar allá es la oportunidad para aprovechar, y que tenemos una persona que está representando a los vigías, aunque en una función diferente, pero está ahí con el chaleco y con el nombre de los vigías. Y entonces hemos vendido la idea de que esa es la oportunidad para que esa persona, como se sienta en la misma mesa y a veces incluso al lado del ministro, de la ministra, del viceministro, de otros ministros, entonces esa persona diga y aproveche y venga, esto está así, ¿qué hacemos con esto? Eso es una ganancia.
pero no es la función del consejero. Y no solo no es la función, es posible que ni siquiera le presten atención, porque no es la función del espacio. Entonces, a los tres que ya vamos, a los dos que ya salimos, Ernesto y yo, y a María Eugenia que ya va de salida, nos pasó lo mismo. Dependiendo del funcionario de turno, es posible que hubiera habido momentos en los que nos escucharan, nos prestaran atención, nos ayudaran a hacer cosas, asumieran ideas que llevábamos, pero también nos pasó que hubo momentos en que ni fu ni fa. Por más que insistiéramos, por más que dijéramos, no nos prestaban atención, porque no es el espacio en el que los vigías tienen esa posibilidad, así seamos el representante. Entonces, ¿por qué quería hacer esas claridades? Porque la pregunta de Diego, la pregunta de Isabel, la pregunta de Yarime, están muy enfocadas a respuestas que la estructura orgánica del decreto 2358, que es mediante el que nos elegimos, nos obliga. De hecho, el decreto dice, usted para postularse como candidato tiene que presentar una propuesta de qué es lo que va a hacer. ¿Cómo que una propuesta de qué es lo que voy a hacer si estoy condicionado a una acción que el Consejo me determine? Sin embargo, uno tiene que hacerlo. Uno tiene que hacer la propuesta porque el decreto quedó con ese mico y esa es una de las cosas que hemos buscado que se empiece a cambiar con el ministerio y es que se debe reformar el decreto para que el representante de la sociedad civil en el Consejo haga lo que tiene que hacer en el Consejo, pero que los vigías tengamos otro espacio de diálogo, de representación, que en algunos casos y en algunos grupos lo hemos tocado, lo hemos llamado Mesa Nacional de Vigías, pero que allí sí es para hablar de los vigías, del patrimonio, del programa, de para dónde va. Allí sí, no en el espacio del Consejo. Entonces, cierro con eso simplemente para decirles que lo que el consejero que elijamos en esta ocasión logre hacer por los vigías del patrimonio, démonos por bien servidos, porque no será nada más que producto de su entusiasmo, de su conocimiento, de su valentía para tocarle ahí el hombro al ministro o a la ministra de impertinente en una reunión que no es para eso, y sobre todo va a depender de la voluntad que haya del otro lado para responder y atender dichas solicitudes. No obstante, las preguntas están sobre la mesa y quedamos en que le vamos a dar 2 minutos a cada candidato para que bien se sirva dar respuesta a las mismas. Entonces, dicho eso, vamos con el mismo orden de las intervenciones. Vamos con Diego Celis. Diego, Yarime, te damos la intervención, pero entonces después de esta ronda para respetar las reglas de lo que ya hemos dicho, ¿vale? Entonces enseguida te damos la intervención, Yarime, claro que sí. Vamos, Diego, entonces Diego y los demás candidatos vamos con 2 minutos también cronometrados para una intervención final en la que pueden responder a las preguntas y de paso decirnos, como dijimos al principio, decirnos finalmente por qué hay que votar por usted. Diego, dame un segundo. Ya. Esta es la última oportunidad ya de hablar. Sí. Bueno. Va. De hablar, espérame, qué pena. De hablar en modo candidato, ¿cierto? O sea, de postular, vote por mí, por esto, por aquello. Si en algún momento hay una pregunta que sea para todos los candidatos, entonces puedes volver a hablar para responder a la pregunta que es para todos los candidatos. Entonces, dame un segundo, por favor, para tener aquí el cronómetro rayadito. 2, 3, 1, adelante ya. Sí, gracias. Bueno, yo sé que el tiempo aquí es demasiado corto pues para todo lo que va surgiendo y agradezco que ustedes hayan hecho esas acotaciones sobre las funciones del representante allá en el Consejo, porque si ustedes revisan las propuestas que hemos hecho, algunos de los candidatos, algunas están sobredimensionadas, van más allá y estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, es importante entender que en el caso, por ejemplo, de la iniciativa de consolidar o de seguir fortaleciendo una red o una mesa, llámese una organización finalmente de vigías, nace precisamente de la necesidad de darle un espaldarazo, pero sobre todo una legitimidad a la representación. ¿Por qué? Porque es que uno como representante solo va a ser eso, un vocero. O sea, yo no me puedo arrogar, yo Diego Martínez, si llego a ser el representante, no me puedo arrogar el derecho de opinar por, no sé cuántos somos, 4.000 personas, sin que yo mínimamente les haya consultado. Por eso me parece importante que exista un órgano o un sistema
que nos permita mantener una comunicación donde el consejero se pueda comunicar, por lo menos pueda, lo mínimo, mire, es informar. Yo, y me van a perdonar, pero de los 3 representantes que hemos tenido, solo recuerdo que Juan Pablo al comienzo nos daba parte de lo que pasaba en el consejo. Después, Acuerdo esa del Consejo Nacional que comunicación está se en las líneas. interrumpió o fue muy, se disolvió, y realmente no somos muchos los que, lo que pudimos tener una certeza de lo que sucedía allá. Yo recuerdo que a Ernesto, precisamente yo mismo le di un espacio allá en el ministerio, en el encuentro que hubo en Bogotá, para que nos diera su informe, y eso fue importantísimo, pero nos dimos cuenta de eso como 6 meses después de todo lo que había hecho. Entonces, personalmente yo lo que les propongo es que fortalezcamos este sistema, esta red, precisamente para que nos comunicamos a través de las herramientas que tenemos virtuales, y que yo les he mostrado cómo se pueden usar, porque las hemos llevado por 4 años. Y pues esa es mi propuesta, fortalecer la red, ser solamente un vocero para ustedes. Yo no quiero tomar una decisión por mí, sino por lo menos consultada en la medida de lo que se pueda. Gracias. Vale, Diego, muchas gracias a ti también por la intervención. Creo que por aquí la llamada de Armin todavía está caída, entonces vamos con Álvaro. Y Álvaro quiere también hacer unos últimos 2 minutos de intervención. Adelante, Ok, Álvaro. ok, bueno, buenas tardes para todos. Gracias a todos aquellos que se mantienen en la red y están dando fuerza, pues, a todos estos candidatos que hoy están presentando sus propuestas. Bueno, voy a hacer lo más concreto que se pueda. Entiendo que hay unos limitantes cuando uno ingresa al consejo, pero realmente en mi ejercicio yo siempre he dicho, soy un profesional, nunca me ha gustado cargar ladrillo, realmente todo lo hago desde el computador, y pienso que las propuestas hay que presentarlas por escrito. En cuanto al tema de la familia, me encanta ese término, ese concepto de familia. Somos un grupo, tenemos la investidura más hermosa que pueda existir en el tema cultural en el ministerio, es la de vigía. Es la investidura más hermosa que podemos tener. Lastimosamente es difícil la organización, pero veo que ya existen herramientas como la que me mostró el maestro Celi, que pueden servirnos dentro del proceso para informarle a la gente los procesos que se vienen dando. A mí me encanta el trabajo en equipo. Pienso que la sinergia entre todos, anteriormente, hoy hablamos de co-creación, es un ejercicio de co-creación. La idea es que hagamos estos canales, los activemos de alguna forma, y que esos canales sirvan para que la voz de los territorios llegue allá, pero no llegue de manera del aire, sino llegue de manera escrita, que quede constancia, porque nosotros llegamos ahí, y no que las cartas vayan dirigidas al ministro que se encuentre, sino al ministerio como tal, a la autoridad como tal que corresponde, y dejar todo eso plasmado y seguir trabajando. Lo que no alcance a procesar lo que se pudo obtener ahí, lo continúe otro. Ahora, en cuanto al ejercicio, pienso que debemos ser un poco más prudentes en el ejercicio de los grupos de WhatsApp, en el sentido de hemos creado ya una propaganda política internamente dentro de eso, donde ya hablan de otros. Yo apoyo a este señor. Sí, entendemos, escuchemos a todos. Ojalá el voto sea silencioso, sea personal, y no sea transmitido de esa manera como se viene haciendo, trabajándose de manera politiquera, como si tuviéramos realmente políticos. No, nosotros somos unos investigadores, somos unos gestores que realmente hablan. Ahora, ¿por qué quiero ser? Porque dentro de mi proceso entiendo que la defensa del patrimonio viene desde los territorios, y yo he sentido como también han sentido otros que hemos sido rezagados dentro del ejercicio. Para mí hoy es un reto personal, pero además de eso, reto personal dentro Álvaro, de mi se nos acabó el tiempo, por favor. Okay, ya nos pasamos. para la construcción de recorridos con la comunidad, he visto cómo esta salvaguarda de nuestros patrimonios inmateriales e inmateriales se viene afectado, y por teniendo PEN en algunos casos, y además con consejos departamentales que hoy pues no están vigilando todas esas acciones. Bueno,
Muchas gracias, compañero Álvaro, por tu intervención. Vamos con Jimmy. Jimmy, otros 2 minuticos. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, referente yo creo que a las experiencias que nos han comunicado y también acá el maestro Dubán hace la pregunta, resumen de todo lo que hemos estado interviniendo ahorita. Y eso es un tema muy importante. Nosotros llegamos a cumplir una función que es una asesoría técnica, el tema referente a las recomendaciones de las declaratorias, a las políticas de salvaguarda, que yo creo que es importante en esta planeación que se hace, a los conceptos previos que se emiten y la sostenibilidad de todo ese tema en los asuntos que llegan de patrimonio, pero ahí también hay unos factores importantes cuando se dice que se habla también de planeación del patrimonio y nosotros hacemos parte de esa planeación. Lo que sí yo veo es que muchas veces en los consejos pasan departamentales, distritales, nacionales, que no, el llegar a un consejo, yo no llego solo, la idea es llegar y hemos funcionado de esa forma de trabajar desde lo municipal, lo regional, departamental, de tener esas mesas técnicas. Y yo creo que es importante porque yo tengo experiencia en el tema inmaterial, pero hay otras personas que tienen experiencia en otros sectores y aquí yo creo que tenemos una diversidad de personas que hemos trabajado en diferentes sectores con experiencia de más 15, 20 años y es importante en la misma forma articulación, trabajamos en red, nos movemos, mostramos que tenemos, pero para hacer ese trabajo articulado no hemos tenido la oportunidad y yo por lo menos vengo trabajando muchos años en el municipio de La Plata, con el departamento, con otros vigías, y en los momentos que hemos podido articular trabajos en mesas técnicas nos ha rendido. Yo creo que es importante y el llamado es que al ser vocero en este consejo, pues podamos tener ese apoyo de una mesa técnica y poder hacer visible todos los trabajos que tenemos en las regiones y que de cierto modo en el momento de un llamado a evaluar, pues no soy solo Jimmy el que va a estar sentado allá, sino que va a ser la voz de muchos otros vigías que trabajamos y que vivimos en este sector del patrimonio. Hola, ¿me escuchan? Juan Pablo tiene el micrófono apagado. Jason, sí, te escuchamos. Adelante. Listo, gracias. Bueno, digamos que en función de toda esta conversación, pues claro, yo creo que es importante reconocer entre todos que los vigías del patrimonio necesitamos pensar otros espacios de denunciación. Es decir, ahorita Yari me hablaba de nuevas conquistas, necesitamos nuevas conquistas como la familia que somos. Hay un potencial inmenso, digamos, de lo que hemos aprendido, pero que no hemos aprovechado suficientemente, de reconocer esas buenas prácticas, incluso que entre vigías hemos fortalecido. Yo creo que la posibilidad del representante del Consejo Nacional de Patrimonio, si bien tiene unos roles muy determinados y muy definidos, sí puede ser un actor estratégico en fortalecer esos enlaces, en seguir cualificando el ejercicio de esa radiografía que necesitamos de país, de cómo funcionan y cómo estamos como vigías de patrimonio. Hay cosas que tenemos que hacer como colectivo. Creo que eso es parte de lo que una representación de este tipo de algún modo puede también sumar, ¿cierto? Que seguro trasciende esas agendas del Consejo Nacional, pero que puede ayudar, digamos, a consolidar ese tipo de vocerías. O sea, con los vigías vienen pasando cosas muy interesantes que hay que seguir fortaleciendo, ¿cierto? Hay que seguir cualificando ese rol, por ejemplo, del profesional de apoyo de los vigías de patrimonio que tiene el ministerio. Creo que hay que fortalecer esa sinergia y proponer metodologías, digamos, que nos permitan reconocernos en función de ese ejercicio colectivo y hay que apostarle entre nosotros, así no sea un tema que llegue directamente al Consejo Nacional de Patrimonio, pero que podamos movilizar en lo colectivo, la posibilidad de darle dientes y una dimensión de pronto un poco más, lo mencionaban incluso aquí en los comentarios algunos compañeros, darle un andamiaje de fortalecimiento y de reconocimiento, de legitimidad y de gestión en los municipios a los vigías del territorio, ¿cierto? A los vigías del patrimonio en los territorios, perdón. Creo que eso es parte de lo determinante y creo que es importante entender que eso,
que hay un rol muy claro de lo que significa el Consejo Nacional de Patrimonio, de la agenda que establece el Consejo y de las limitaciones que tiene, pero sí creo que podemos entrarnos con la de ellas, pero salirnos con la de nosotros. Creo que ese es un rol importante que invito a cualquiera de nosotros que sea representante de Vigías del Patrimonio, que se sume a ese tipo de apuestas, que creo que es lo que necesitamos. Muchas gracias. Vale, Jason, muchas gracias a ti por tu intervención, muy puntual el tiempo. Magre, ¿quieres darnos alguna otra postulación de dos chicos? Sabemos que estás en un lugar como complicado de señal y de iluminación, pero te vemos, escuchamos. Adelante, Magre. No, no te estamos escuchando, Magre. Vuelve a hacer lo que hiciste ahorita con el micrófono para que te escuche. En este momento no te estamos escuchando. Háblanos ahí, Magre, a ver si ya te escuchamos. No, Magre, ¿tienes algún problema con el retorno de sonido? Entonces te vamos a recomendar lo mismo que a Dubán, y es que escribas al chat. Hay tres personitas que levantaron la mano, que les habíamos dicho que después de la presentación, de la segunda presentación de los candidatos, entonces voy en el orden que pidieron la palabra. Recuerden, por favor, máximo 2 minutos, que ya vamos a cerrar el programa. Yarim, te escuchamos, 2 minutos. Bueno, aquí les voy a hablar en calidad de arquitecta frente a experiencias que he tenido como secretaria de Obras Públicas de mi municipio, Valledupar, y coordinadora de Cultura. Estos escenarios, si bien son gratuitos desde el punto de vista de la entrega que hacemos como un voluntariado, requieren rigor porque eso es como decir unas notarías, como decir unas curadurías. Y estas vocerías no es un juego, o sea, yo exalto que haya una mujer como Magre y que haya muchos hombres que quieran hacer sentir su voz en ese escenario. Pero aquí hay una responsabilidad histórica y aquí hay una responsabilidad que no es un juego. Aquí a ninguno nos están pagando por estar allí en ese escenario, que es una junta directiva en donde se define el patrimonio material e inmaterial de nuestro país. Entonces, les hago un llamado a la cordura, más allá de la efusividad, porque en esto se necesita conocimiento, y el conocimiento es un tema de gnosis, es un tema de estar más allá de los títulos, o no, es un tema de saber el para qué estamos allí. ¿Para qué vamos a ser voceros de los vigías de patrimonio en esa mesa? Entonces, simplemente, más allá de la magia de mi territorio, que es Caribe de agua dulce, entendamos que si bien nos tenemos que dar a conocer, hay una responsabilidad nacional frente a la voz que nos va a asistir en esa mesa. Porque no es jugar a ser notarios, de hacernos los pendejos, y perdónenme la expresión, y hacer que nos juegan a ser los vigías y hacen otras y pañotas con nuestro patrimonio. Entonces mi invitación es, hey, bienvenido todos los candidatos. Es más, este compadre de la costa Caribe, como es Puerto Colombia, pero finalmente aquí hay que ponerle seriedad y hay que ponerle solemnidad a la razón de ser y hacer de un vocero nuestro. Ya dime, Porque no es un 2 juego. minutos. Gracias. No me los voy a tomar. Pero simplemente les hago un llamado a que, ojo más allá. Somos regionales, pero también es un tema de responsabilidad. Ojo con eso. Vale, porque voten. Muchas gracias. Besitos. Vale, a ti. Vamos con María, Ernesto y Diego. Adelante, María. Gracias. Solamente para aclarar dos cosas. En cada una de las reuniones, yo siempre mandé a los grupos la foto de la presencia de los vigías en ese colectivo. Es más, muchas veces mandé
las fotos de las presentaciones, a tal punto que en algún momento se molestó alguien y me dijo que estaba prohibido compartir lo que acontecía en el auditorio, hasta tanto no fuera vocería exacta del ministerio. Razón por la cual, pues muy prudentemente, en algunos casos mandé una o dos fotos. Siempre creo que cuando uno representa a un colectivo, ese colectivo debe saber en qué momento uno se reúne y mínimamente cuáles fueron los temas que se trataron. Y no es en este caso, yo soy de muchos colectivos y siempre estoy acostumbrada, casi que es un vicio, a tomar la foto para dejar el testimonio de que estoy representando, dónde estoy representando. Gracias. Vale, María, muchas gracias a ti. Discúlpame, Ernesto, te robo un minuto nada más, porque eso que acaba de decir María Eugenia, de pronto aporta a responder la pregunta que nos ha estado escribiendo Duan, también le aporta a los candidatos actuales para entender un poco cuál sí es una posibilidad con eso que acaba de decir María. Miren, hay que tener claro una cosa y es que cada consejero representa un gremio o un sector en particular, incluyendo los que son funcionarios públicos que representan una instancia gubernamental, un ministerio o una secretaría. En ese orden de ideas, lo que dice María Eugenia, enviar información previa antes de que sea un documento oficial, incluso puede ser delicado legalmente. Entonces, uno tiene que ser muy prudente. De hecho, usted cuando se posesiona firma un documento donde el documento, si usted lee la letra menuda, dice literalmente cuáles son sus restricciones de compartir información. Pero ¿qué sí puede hacer uno? Y como decía Diego hace un momento, pues lo logramos hacer, seguramente no para todos, también hizo varias presentaciones, María Eugenia ha hecho como 3, pero uno sabe que siempre va a ser imposible reunir a todos los días o llegarle a todos los días, porque a veces incluso ni llegaban a las reuniones de socialización de lo que hacía el consejero y a veces llegaban demasiado. Entonces, bueno, siempre va a ser complejo, pero lo que quiero decir es, ¿qué sí puede hacer el consejero de los días? Y que fue la estrategia con la que estuvimos trabajando en estos años, los 3 consejeros que ya pasamos por ahí. A nosotros nos dan a conocer de manera previa el orden del día. Ojo, el orden del día. A veces las presentaciones, a veces no. Hay reuniones del consejo que se consideran secreto de Estado y no se puede conocer la información ni previa, ni se puede siquiera tomar nota en el momento, ni se puede grabar, ni se pueden hacer fotos, ni usted queda con la información después. A mí me tocó una de esas reuniones donde me tocó dejar maleta, celular, computador, reloj, el anillo, mejor dicho, cualquier dispositivo en el que pudiera haber una cámara. Me tocó una reunión de esas y con firma de documento de secreto de Estado, cuando se habló del Galeón San José por primera vez ante el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural. Entonces, ¿qué sí puede hacer un consejero? Y le recomiendo al que quede elegido de los 7 candidatos actuales, usted sí puede coger el orden del día y validar si en el orden del día hay un tema que pueda ser delicado, conflictivo o de importancia para los vigías del patrimonio de un territorio en particular. Pongo un ejemplo, aprovechando que por aquí está el compañero Ricardo de los Centinelas de Tunja, puedo decir cualquier cosa. Llega y en el orden del día se encuentra un título que dice postulación para eliminar la declaratoria como patrimonio cultural de la nación de la Plaza de Bolívar del municipio de Tunja. Eso puede ser un título. De hecho, a mí me tocaron varias postulaciones para quitar, para eliminar, para borrar. Si ese título aparece ahí, el representante de los vigías, ¿qué puede hacer? Tratar de localizar vigías del municipio de Tunja y hablar con ellos de manera previa y preguntarles, venga, ¿ustedes sabían de esto? ¿Qué opinan? ¿Están de acuerdo? ¿Tienen otra propuesta? ¿Tienen alguien que tenga otra propuesta? Porque alguna vez llegó un documento que decía postulación para demoler la mitad del Hospital San Juan de Dios.
Y yo preguntaba, ¿y hay alguien que tenga una propuesta de no demolición, sino de restauración? No, solo era la propuesta de demolición. Entonces uno sí puede hacer eso. Uno puede intentar contactar vigías del patrimonio de municipios en los que se relaciona la temática que se va a tocar en el consejo, siempre y cuando no venga con el veto de secreto, ¿sí? Que es rara la vez que llega pues de todas maneras, la mayoría no tienen ese veto. Esa es la mayor posibilidad para no ir a incumplir o ir a incurrir en un delito, es la mayor posibilidad que tiene un consejero. Localizar un vigía o un grupo del municipio donde se va a tocar tal tema, preguntarle, decirle si quiere, si puede, si tiene otra información, y con esa información uno se prepara para la discusión. Cuando se termina la discusión, sale el acta, sale el edicto, la resolución, esa información, como ya es oficial, ahí sí se puede hacer una revisión amplia y decirle a todos los días del país, a los que lleguen, entonces se conecten, vean, señores, señoras, pasó esto de esta y esta manera, así, así, así. Pero esas son las limitantes de compartir la información y que no son ni del día ni del cargo, son específicamente de la norma, de cómo está constituida esa norma. Dejo ahí esa intervención, Ernesto, Diego Díaz y Diego Celi al final. Diego Celi, recuerda que no sea para campaña, sino para la discusión. Adelante, Ernesto. Sí, pues Armando, dos cositas. Una, que como tal, nuestra representación va directamente a ese proceso que estamos hablando como consejeros, como sociedad civil, porque nosotros representamos, lo que somos vigías, estamos representando a la sociedad civil y no tenemos injerencia en otros espacios, aunque como grupos de vigías, como redes, como grupos, hemos estado entrando a otras instancias como la construcción de la Ley General de la Cultura, la reestructuración. Hemos estado con el Ministerio reunidos para poder lograr unos acuerdos que han sido duros, pero como ese modelo de la red de museos que se propuso con Juan Pablo hace mucho tiempo, lo hemos estado bregando, pero es red departamentales para una red nacional, eso lo hemos estado llevando, pero como tal no nos corresponde esa tarea. Ahora, dentro de lo que estaba hablando Juan Pablo, yo recuerdo, como dice Celis, que no consultamos a todo el mundo, no, se consulta al que corresponde, así como le dice Juan Pablo. Yo recuerdo dentro de mi espacio, consulté a Clotilde en San Andrés, consulté en el Cauca a Alicia Castillo con lo del Esgrima, consulté a Gonzalo Alvarino cuando iban a construir un edificio allá en Cartagena, en Medellín, a Héctor Sánchez cuando iban a demorar algo de las chimeneas, a Lejanías, a René y a Yaira sobre lo que corresponde a las carretilleros, a Granadas, a Héctor por lo de las carrozas, Chocó, Armenia, y cuando se corresponde pronto estudiar un poco más sobre un tema que pronto, aunque uno lo conozca, no es tan fuerte, hay que buscar la manera de pronto consultar. Es una tarea, como decían, un voluntariado, pero le corresponde a uno hacer un trabajo previo de consulta y mirar qué es lo que hay. Ahora, que sí hay, a mí también me correspondió una donde me restringieron también el celular y todo, y independientemente, les cuento, la de Galeón San José, más que otra cosa eran las coordenadas, nosotros ni siquiera las queríamos ver, pero para ellos es algo, un secreto de Estado, y es súper importante porque sin desconocer hay todavía gente que hay piratas que quieren de otros países llevarse en ese tesoro o apoderarse, y es un secreto de Estado. Nosotros ni las miramos para decir, pero para ellos les correspondía ese trabajo. Entonces, no hay todo no se puede estar contando, todo no se puede mostrar. Hay como en toda organización, hay algunas cosas que sí podemos y podemos aportar. Entonces, le agradezco, Juan Pablo, y de verdad que es importante que estudiemos, cuando lleguemos a esa instancia, sepamos a qué nos vamos a enfrentar a un cargo de estos y que lo hagamos de la mejor manera. Gracias. Vale, Ernesto, gracias a ti. Vamos, Diego Díaz. Bueno, gracias. No sé, pues para mí es concretar un poquito lo que se está diciendo. Se quiere organizar como si fuera una red de museos, cosas así. Pero en concreto, ¿qué estrategias se van a usar? Porque es que vuelvo a lo mismo. Quedamos en que o se iban a hacer unos grupos o se va a, no sé, a hacer una convocatoria.
no sé, es como concretar eso, porque está ahí suelto y la verdad, de lo que he visto, la mayoría de las veces pasa lo mismo, queda ahí suelto y eso ha dado pie a que, pues que un proceso que hubo, creo que liderado por Celi y Juan Pablo, nunca llegó a nada y era el mismo sentido de organizarnos. Como vemos ya las agendas del que va a estar allá, pues van a estar eh, restringidas y bueno, eso ya se habló, que las expectativas tienen que ser como más centradas, ver hasta dónde se puede en realidad tener injerencia en algo que tenga que ver bueno, con cosas de patrimonio. Eso por ese lado. Digamos, es esa como la acotación y que yo sí les pediría es que pues que se divulgue en los grupos. Yo tuve varios problemas por eso mismo, porque yo decía, en algún momento dijeron que iban a proponerle cosas al ministerio y yo les dije, pero ¿por qué no lo socializan en los grupos? Y tuve problemas con varios de ustedes por eso, porque yo sí les decía, pero pues divulguemos eso ya en los grupos que están, pero que no, que eso era como restringido, que para mí ha sido más esos problemas que en realidad la falta de que nos articulemos en algún momento. Entonces, bueno, por eso mi intervención y bueno, un saludo. Gracias. Vale, Diego, gracias a ti por la intervención. Igual solamente por claridad, recuerda que hay unas actuaciones que son del talante del consejero y otras que son del talante de ya, nosotros los vigías en general. Entonces, esas estrategias que mencionas con Diego y conmigo realmente no están caídas, han estado muy lentas y no son solamente nosotros dos, hay muchas otras personas allí trabajando, involucradas y tratando de proponer. Realmente no hemos tenido un eco con el ministerio, apenas en lo que hay hoy en el ministerio apenas está empezando como a tener más oído, que bien sea el momento para contarles que por fin hay como 2 o 3 funcionarios de planta ya para el programa de vigías, cosa que realmente no existía. Entonces esperamos que la cosa de pronto mejore y que haya un mejor canal de comunicación a partir de estos nuevos momentos que se están dando en el ministerio. Vamos, Diego Celi y Carlos Fajardo. Gracias, Juan Pablo. Pues sí, en relación a lo que usted nos acota, Juan Pablo, y también Ernesto, y desde luego le tuvo que haber pasado a María Eugenia, esa confidencialidad. eh, o sea, a mí me parece que ahí hay un problema, digamos, ¿cómo le digo yo? Como del concepto de lo que realmente es un representante. Porque cualquiera de los otros consejeros que representan instituciones o gremios, muy seguramente ellos van después de un consejo y le dan parte a alguien, ya sea a su jefe, a su coordinador, al que sea que está por encima de él, o de pronto si hay una junta directiva de esas instancias, a esas se les debe dar mínimamente un informe. El problema de nosotros es que somos 4.000 y ahí es donde viene la gran pregunta. Por eso es que, Correcto. y le digo a Diego Díaz acá, por eso es que con Juan Pablo, desde que él comenzó la representación, dijimos esto tenemos que estructurarlo para que nosotros podamos tener un soporte y le demos más legitimidad a esta representación. Entonces, ahí está el quiz del asunto. Gracias por ventilar todo esto y esperamos, María Eugenia, tú que estás encargada de conformar la mesa, como tú dices, después de que pase esto de las elecciones, ojalá retomemos, porque creo que esa mesa va a ser la solución pues para poder responder a esto y como les digo, fortalecer la representatividad y que no se quede solamente en la autonomía que se le da a un representante y que y ustedes me disculpan por haberles dicho lo que les dije ahorita. Yo sé que ustedes han hecho sus esfuerzos, María Eugenia, Ernesto y Juan Pablo, pero sí nos hace falta entonces mejorar la comunicación para que lo poco que se puede ventilar en el consejo le llegue a todos, ¿sí? Eso es, muchas gracias. Claro, perfecto. Esa es la clave, Diego. Esa es la clave. ¿Cuál es la diferencia que entre otras cosas, y de pronto no está claro para quienes están hoy aquí en la reunión y quienes vayan a ver el video después, hay un tema crucial. Nosotros, aparte de ser el único miembro de la sociedad civil que hace parte de ese consejo, que ya eso es un problema, porque pues, es un voto de la sociedad civil contra un montón de votos institucionales. Y eso de entrada ha generado conflictos que me tocó vivirlos a mí, le tocó vivirlos a Ernesto y le ha tocado vivirlos a Mario Eugenia y le va a tocar al que quede elegido ahora. Eso ya es un problema. Aparte de eso,
como lo decía Diego hace un momento, los otros miembros del Consejo son elegidos en procesos internos por una junta donde pues, rendirle cuentas es hacer una reunión como esta con 10 o de pronto menos personas. Pero ¿cómo rinde cuentas un vigía cuando representa a toda la sociedad civil del país? Entonces allí es donde toma relevancia que el programa esté regulado, formalizado, y que esa regulación y formalización obedezcan a una estructura orgánica donde siga habiendo autonomía, porque el objetivo de crear una mesa no es para que la maneje el ministerio, es para que la mesa sea el punto de diálogo y de encuentro entre la sociedad civil y el ministerio, pero que la mesa tenga autonomía civil. Si no, pues no haríamos nada, cambiaríamos una representación por otra. Pero teniendo estos espacios, allí sí habría la posibilidad de que un representante en el Consejo pueda reunirse con X cantidad de representantes en una mesa que a su vez representan regiones y estos van y llevan el mensaje a las regiones. Y entonces eso acorta canales de comunicación. Ya no es 4.000 vigías pendientes de María Eugenia, ¿dónde está María Eugenia? ¿Qué está haciendo María Eugenia cuando hablamos con María Eugenia? Sino que se va haciendo una bolita de nieve. Son los vigías de un municipio pendientes de su representante departamental, ese representante departamental pendiente de su representante en la mesa y ese representante en la mesa pendiente de su representante en el consejo. Y entonces hay una comunicación más fluida en este sentido. María, dame un segundo que tenemos pendiente a Carlos Fajardo. Adelante, Carlos. Carlos Fajardo. ¿Será Carlos Yesí Fajardo? Bueno, ya. Buenas noches. Sí, es Carlos Yesí. Saludos, Carlos. Adelante, te escuchamos. Buenas noches. Aló, buenas noches. Sí, Carlos, te escuchamos. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Buenas noches, buenas noches. Uy, qué pena con ustedes, estimados vigías. Yo creo que hay algo que debemos aclarar primero. ¿Cuál es la función de un consejero? Tanto a nivel municipal, departamental o nacional. ¿Me están escuchando? Sí, señor, adelante. Ok. Porque tenemos unas funciones, ¿cierto? Nosotros no somos ordenadores de gasto, somos asesores y veedores del gasto público. Esa es nuestra función como consejeros, como cualquier consejero, el consejero de artes, el consejero de todos los que conforman el Consejo Nacional Departamental o Municipal de Cultura o de Patrimonio. Hace falta crear los consejos municipales de patrimonio, que sería una función que deberíamos hacer. Pero independientemente de eso, ¿quién está representando? Nosotros no podemos ser una figura ya que solamente llegamos a aprobar porque es que hay un orden del día. Sí, claro, es institucional y hay una cantidad de personas, perdónenme porque estoy en la calle, pero ¿cuál es la propuesta que hacen los vigías ante un Consejo Nacional o Departamental o Municipal de Cultura? Nosotros somos sociedad civil organizada a nivel de voluntariado. ¿Cuáles son nuestras propuestas? Entonces, no pueden ser tenidas en cuenta en un Consejo Nacional. Solamente somos invitados de piedra para aprobar o desaprobar lo que ya está programado. No lo entiendo. Por un lado, al principio. Ahora bien, ¿quién es el que nos va a representar? ¿Cuál es la propuesta que hay que llevar? Porque es que no solamente estar allá sentados en un espacio donde están todos los consejeros nacionales y por supuesto pues que determinan que usted llega y tiene que dar un voto aquí. ¿Qué nos está sucediendo a nosotros como vigías realmente? Sí, somos una organización, somos 4.000, y como 4.000 no vamos a tener una representación para poder exigir también ante un Consejo Nacional de Patrimonio o de Cultura.
que también nosotros, el trabajo que hacemos, que es solidario, que es comunitario y que es absolutamente voluntario, no tenemos Carlos, recursos. 15 segundos Perdona. ya para terminar. No, pero a ver, ¿quién nos representa? O sea, ¿no tenemos derecho a decirle nada al ministerio? Nosotros pues, presentemos un documento donde tengamos también nuestras inquietudes. Soy consejero departamental de patrimonio en Boyacá y todo lo que nos toca vivir todo el tiempo, el abuso que hacen los alcaldes, que hasta declaran bienes de interés cultural a los alcaldes. ¿Qué es esto? O sea, también pongámonos serios, discúlpenme, porque es que nosotros no somos, sí somos sociedad civil organizada, pero también tenemos un derecho. Mira, Carlos, pero te tengo que cortar por respeto a todos los compañeros. cuánto lo sufrí, cuánto lo he peleado y cuánto para que tuviéramos una representación. Tú sabes, llevo 23 años en el programa. Discúlpame si soy atrevido, pero No, está bien, Carlos. buscamos el espacio para que tuviéramos un representante nuestro ante el Consejo Nacional. Eso no existía. Yo lo peleé, yo lo inicié. ¿Sí me entiendes? Estoy hablándote. ¿Y cómo es posible que entonces nosotros somos invitados de piedra y solamente vamos a que apruebe el Consejo lo que pongan Carlos, no puede ser, no puede ser. Carlos, pero No puede ser, no puede ser. Carlos, necesito cortarte porque ya terminamos el tiempo de intervención, No, como pues lo han no, hecho, pero, como lo han pero, hecho los demás pero, compañeros. ¿qué es un Entonces debemos consejero? respetar, ¿Qué es un consejero? No, Carlos, discúlpame, pero yo te tengo que silenciar para respetar que todos han cumplido con el tiempo de intervención, ya te escuchamos, te hemos prestado atención, no podemos resolver lo que tú nos estás pidiendo, nosotros no somos los que hacemos la norma, todos estamos de acuerdo, creo yo, y todos hemos padecido que nos parece muy maluco que no podamos tener incidencia como vigías en el Consejo Nacional en temas de vigías. Incidencia sí tenemos en temas de patrimonio, hay que dejarlo claro. El representante de la sociedad civil en el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural tiene voz y voto. Lo que haga con la voz y con el voto queda a conciencia de cada uno, de acuerdo, como decía María Eugenia hace un rato, con su formación, su conocimiento, con el diálogo que establezca con los demás vigías, que es lo que hemos hablado durante toda esta reunión, en la medida en que usted como consejero no se limite a tomar decisiones solo, sino que se pueda acompañar, se pueda instruir y sobre todo pueda interlocutar con los vigías que están directamente relacionados con los casos que se llevan allí, pues podrá entenderse que esa decisión y ese voto que usted emita pues tiene un respaldo de una buena parte de la sociedad civil en la medida en que usted lo está haciendo lo más participativo que le es posible y que le es permitido. Pero quedarnos en la discusión de que por qué somos convidados de piedra y que por qué no podemos hacer esto o aquello con el Consejo es innecesario porque es que nosotros no tenemos ni la posibilidad técnica ni jurídica para cambiar eso, porque es una norma que está establecida para el funcionamiento del Consejo. ¿Podemos proponerlo? Claro, podemos proponerlo. Cualquier ciudadano en Colombia puede proponer cambiar hasta la Constitución incluso. Entonces, lo importante es centrarnos en lo que hoy tenemos en ese espacio y cómo podemos participar en ese espacio y lo que podemos lograr en ese espacio como representantes de la sociedad civil a través del vigía, a través del programa Vigías del Patrimonio. El lugar se ganó y se debe sostener, dice Duván, el lugar no se puede acabar, Duván, puedes estar tranquilo, para que se acabe el lugar tendría que cambiarse la norma y para que cambie la norma tendría que sustentar de una forma, mejor dicho, eso es casi que inviable que se vaya a perder la representación. Lo que sí hay que hacer es sostenerla en términos de participación, que ahí volvemos, decimos, si como decías, no nos organizamos, no trabajamos en equipo, y esto a veces parece más No puedo creerlo. campaña. ¿Cuál es nuestra función? ¿Cuál es la función de un consejero? Jessy, te voy a pedir el favor que no abras el micrófono, que ya te dimos el espacio de participación. ¿Cuál es la función de un consejero? Pues entonces te voy a retirar de la reunión, Jessy, por no acatar las reglas. Juan. Ya lo retiré. Dame 10 segunditos más, ya termino la idea y te doy paso que te estás levantando la mano. Y con María cerramos, a menos de que alguien más quiera decir algo, con María cerraríamos, porque ya estamos en el tiempo.
Entonces, simplemente para redondear la idea, discúlpenme, no tomen a mal que haya retirado al compañero, pero es imposible cuando una persona no las cumple. Además que Uy, se Se nos le fue apagó, Juan Pablo. se le apagó a Juan Ya, Pablo, no se sé. cierra todo, María. Quisiera yo, no para cerrar porque pues podemos hablar toda la noche, es para explicarles dos cosas. Nuestra presencia ha sido tan importante en ese consejo, así tengamos solamente una voz, que la ministra y la viceministra, por ejemplo, se estaba presentando el plan de manejo de el documento técnico de Armero y mostraron que habían consultado los vigías. Yo pedí la palabra y pregunto quiénes son los grupos de vigías que hay en Armero. Y por el interno pregunté y me dijeron, sí, hay uno o hay dos grupos, pero además la posibilidad de saber que de alguna manera la viceministra Saya siempre tiene en cuenta a los vigías. Entonces yo pienso que nuestra presencia y nuestro chaleco y nuestra voz ya en esta tercera corte en la cual hemos estado y hemos participado serios, responsables y con argumentos técnicos, ha hecho que el ministerio entienda que nosotros somos no, y voy a decir así de cualquier manera, no ningún carpintero o ninguna persona que no tiene conceptos, porque siempre que se ha intervenido, se interviene de manera respetuosa y de manera técnica. Ahora, yo les quiero contar un secreto. Nosotros, en este periodo, hicimos un grupo que era Sociedad de Arquitectos, el arquitecto Carlos Niño, la arquitecta Gilma Mosquera, el arquitecto Ignacio Consuegra y yo, y nos conversábamos virtualmente antes de, ¿usted qué opina? ¿Usted qué opina? ¿Usted ya revisó? ¿Usted ya tal cosa? Y eso también genera que haya un grupo de presión de particulares frente al establecimiento. Digo porque está sentado, por ejemplo, el viceministerio de la Vivienda y opina sobre temas de vivienda y cree que nadie más sabe de vivienda cuando todos los demás tenemos una opinión sobre lo que puede pasar con las políticas de vivienda. Entonces, me parece que estamos aquí abriendo trocha, compartiendo experiencias y para la persona que salga elegida, cuenten con que nosotros tres que ya hicimos un camino, les podemos colaborar en todas las cosas. Gracias. Bueno, Juan Pablo me pide el favor de ir cerrando este espacio que se abrió. Me parece que es súper importante. Todas las inquietudes, todos los aportes que se han hecho, de verdad que reconocer en cada uno de los candidatos ese amor, esa labor, esa tarea de la protección y la salvaguarda del patrimonio. De verdad que ahí nos estamos conociendo, habíamos hablado desde el comienzo de una familia y la idea es esa, de que podamos unir entre nosotros como vigías, como sociedad civil, entrar fuertes al ministerio. Como decía María Eugenia, muchas veces nosotros conocemos con los expertos, que hay 3 expertos usualmente, y son las voces realmente, muchos de ellos fueron docentes de los arquitectos, los ingenieros, de los demás que están ahí, y de verdad que nuestra voz es una voz que es del pueblo, una voz que conoce el territorio, una voz que tiene esa sensibilidad y que esperamos que este proceso que se está desarrollando en este momento logremos tener un excelente representante y que cuente con cada uno de los grupos de vigías de los diferentes territorios, que nos consulten, que podamos nosotros aportar, oiga, en este momento vamos a hacer algo en el Quindío, entonces María Eugenia, vamos a postular algo, entonces María Eugenia consulta o les pone a nuestro representante acerca de ese proceso, y así en cada uno de los grupos de vigías, de los municipios que hay.
De verdad que es súper importante y de verdad que agradezco a todos, a los candidatos, a los compañeros, a los exconsejeros por estar aquí en esta reunión. Muchas gracias, muy amables. Gracias, Ernesto, muy amable. Saludos a todos.